Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Se está prendiendo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Me escuchan, hermanos? ¿No me escuchan? ¿Ahora ya? Ya me escucha muy fuerte ahora. Ok, bueno. Vamos a permitir la salida de nuestros niños. Van a tomar su clase de escuela bíblica dominical. Mientras tanto, nosotros vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo. Esta es la Semana Santa. Esta es una semana donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una semana especial, una semana que nos recuerda lo que acabamos de leer allá en Mateo capítulo 27. Todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vivió. Recordamos cómo estuvo Jesús ante Pilato, recordamos la muerte de Judas, recordamos cómo Pilato interroga a Jesús, cómo Jesús es sentenciado, es despreciado y prefieren a un ladrón, prefieren a Barrabás antes que al Salvador. Y vemos también la narración y muerte de Jesús. Varios eventos importantes y cada una de estas palabras en este relato de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor, tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Muchas cosas podemos extraer de este pasaje, de este capítulo 27 de Mateo, que a la vez tiene sus paralelos en los otros tres evangelios. Allá con Marcos, Lucas y Juan, que también mencionan algunos detalles importantes sobre estos hechos, sobre estos acontecimientos. Y hoy vamos a estar hablando sobre la muerte del Rey. La muerte del Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído el contexto ya en los primeros 44 versículos del Evangelio de Mateo en el capítulo 27 hace un momento. Quise que lo recordáramos como antecedente. Realmente vamos a estar tocando los versículos del 45 al 51 en su primera parte. 4 eventos importantes que rodean la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Rey, la muerte del Salvador. Pero para iniciar, y más bien antes de iniciar con el sermón, quisiera que me acompañaran en oración, que inclinaran su rostro y juntos pidiéramos la dirección del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos muchas gracias una vez más. No nos cansamos de alabarte, no nos cansamos de bendecir tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque en todo tiempo tú nos sustentas, tú nos provees, tú nos muestras tu mano poderosa obrando en la vida de cada uno de nosotros, porque en cada momento, Señor, nos recuerdas que diste tu vida por nosotros, que tú pagaste esa deuda que nosotros teníamos con el Padre, que tú nos libraste, Señor, de una condenación eterna, que nos hiciste partícipes de una salvación eterna en Cristo, en ti, que nos hiciste partícipes, Señor, de la gloria del Padre. Padre Santo, en este momento quisiéramos tu dirección a través de tu Santo Espíritu. Quisiéramos que tu Santo Espíritu iluminara nuestros corazones y nuestra mente y los dispusiera, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, tu revelación. Padre Santo, ayúdanos a entender lo que tú has revelado en estos pasajes de la Escritura. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia. Gracias por los pastores que predican arduamente y dedican mucho tiempo, Señor, al estudio para poder entregar el mensaje de tu palabra lo más limpio posible a tu iglesia en el mundo. Gracias por nuestro pastor Fernando, que en estos momentos está en Ixlahuaca predicando también tu evangelio. Rogamos que le des poder, que le des sabiduría, que le des inteligencia, que tu Santo Espíritu también obre en cada uno de los hermanos que escuchan el mensaje que das a través de él. Bendice a nuestra iglesia, bendice a tu iglesia en todo el mundo. En Cristo Jesús. Amén.
El pecado de Adán y Eva, ¿lo recuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 3? El pecado de Adán y Eva no solo ocasionó su propia caída, no solo ocasionó su propia caída y la de todos sus descendientes, sino que también trajo corrupción a toda la tierra. No solamente el hombre fue afectado, toda la tierra fue afectada con esta desobediencia, con este acto. Pablo declaró que el mundo físico gime anhelando ser restaurado. En Romanos 8, capítulo 8, versículos del 19 al 22, Pablo nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que todo fue afectado con la desobediencia de Adán y Eva. Inmediatamente después de la caída, Dios ofreció la primera promesa de liberación del pecado. Seguramente lo recuerdan allá en Génesis 3:15. Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo sería herido de forma temporal solamente y sería herido de forma temporal en el calcañar, pero heriría a Satanás de modo permanente en la cabeza. Heriría a Satanás de modo permanente en la cabeza. A través de los sacrificios de animales que vemos allá en el Antiguo Testamento, a través de esos sacrificios prescritos en la ley de Moisés, Dios presentó a su pueblo la necesidad de derramar sangre por la remisión del pecado. Pero la sangre de esos animales no tenía realmente poder para quitar el más mínimo pecado. Los sacrificios debieron repetirse continuamente debido a que no eran sacrificios perfectos como el de nuestro Salvador. De ahí la continuidad que tenían que tener estos sacrificios. Isaías predijo de forma gráfica que el Mesías venidero sería herido, dice Isaías, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, llevando en su propio cuerpo los pecados de toda la humanidad caída. Así sería nuestro Señor, molido por nuestros pecados. Pablo explica que en la cruz de Cristo fue hecho maldición por nosotros, que merecemos realmente ser malditos. Esto nos lo dice en Gálatas 3:13. Pedro declara que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Juan habla de Jesús como el supremo cordero que fue inmolado. Pero ninguno de estos pasajes describe mejor la muerte de nuestro Rey que Mateo capítulo 27 en los versículos 45 al 56. Vamos a ver 4 de los acontecimientos que se suscitaron justo antes y después de su muerte. 4 acontecimientos que deberíamos recordar constantemente en la vida, dando gracias y gloria a Dios por su obra de redención en nosotros. 4 acontecimientos que estaremos viendo. En sus Biblias, si me acompañan, allí en el capítulo 27 de Mateo, versículo 45. Dice este versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 45, Mateo 27. Desde la hora sexta. ¿Cuál era la hora sexta? El mediodía. El mediodía. Hubo tinieblas
sobrenaturales sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Alrededor de las 3 de la tarde. La crucifixión de Jesús ya había comenzado desde la hora tercera. Es decir, para las 3 de la tarde nuestro Señor Jesús ya llevaba alrededor de 6, aproximadamente casi 6 horas ahí en la cruz. Fue crucificado, fue levantado alrededor de las 9 de la mañana y a las 12 en punto del mediodía, tinieblas se aparecieron. Y estas tinieblas cubrieron el territorio de Israel y muy probablemente el planeta completo, porque la palabra que nosotros leemos aquí en el verso 45 que dice tierra, bien podría traducirse como planeta también. No lo sabemos a ciencia cierta, los comentaristas tampoco se ponen de acuerdo. Algunos dicen que solamente fue Jerusalén, algunos dicen que fue todo el territorio de Israel y algunos dicen que fue todo el planeta Tierra. Los historiadores judíos de la antigüedad hacen mención de esta oscuridad, de estas tinieblas, pero no especifican, no supieron realmente si fue una oscuridad, si fueron tinieblas que abarcaron todo el planeta. Finalmente, no es necesario alcanzar a discernir hasta qué punto alcanzaron esas tinieblas. Lo interesante y lo más importante es que estas tinieblas fueron producto de un milagro de Dios. La crucifixión de Jesús había comenzado a la hora tercera, a las 9 de la mañana entonces. Así que cuando comenzaron las tinieblas, había estado en la cruz por alrededor de 3 horas. Las tinieblas en la crucifixión fueron en realidad una marca del juicio divino. Esa oscuridad fue una señal de juicio divino. Al hablar de cómo los asirios fueron usados por Dios para castigar al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, Isaías se refirió a tinieblas de tribulación. Tinieblas de tribulación que cubrirían la tierra cuando en sus cielos, dice Isaías, en sus cielos se oscurecía la luz, dice Isaías 5. Al describir el día del Señor, el mismo profeta declaró lo siguiente: las estrellas de los cielos y los luceros no darían su luz. También dijo que el sol se oscurecerá, dijo Isaías, al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, dice el Señor, y a los impíos por su iniquidad. Isaías capítulo 3. Así es que la oscuridad viene relacionándose con juicio de parte de Dios. También hablando del día del Señor, el profeta Joel escribió lo siguiente: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel capítulo 2. Amós también preguntó de modo retórico: ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Sofonías dijo lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Eso dijo Sofonías. En estos pasajes el juicio de Dios se asocia directamente entonces con la oscuridad. Juicio de Dios viniendo con oscuridad. Pedro declara que Dios arrojó a los ángeles rebeldes al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Lo leemos en el Nuevo Testamento, ahí en 2 de Pedro. Más o menos con las mismas palabras, Judas habla de que aquellos ángeles los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Jesús mismo habló a menudo del juicio divino en términos de tinieblas de afuera, donde dijo: será el lloro y el crujir de dientes. Así es que vemos la oscuridad ligada al juicio de Dios para la humanidad, para estos ángeles caídos. La oscuridad del sol fue por intervención sobrenatural de Dios entonces.
era plan de Dios, era obra de Dios. Lucas explica que durante ese periodo de 3 horas el sol se oscureció, dice Lucas 23:45. No se trataba de una nube de niebla, sino que sombras intensas cayeron y cubrieron la tierra de Israel y probablemente todo el planeta. Algunos comentaristas dicen que algunos científicos se atreven a afirmar que fue solamente un efecto de eclipse, pero realmente no es posible que tanto tiempo dure un eclipse. La temporada y el tiempo en aquellos momentos no permite aceptar un eclipse como lo que haya generado esta oscuridad. Realmente no es posible científicamente. Así es que nosotros afirmamos y aceptamos que fue una obra sobrenatural de Dios para mostrar la ira siendo derramada. En el momento de la cruz, el juicio de Dios estaba descendiendo sobre nuestro Salvador. El juicio de Dios estaba descendiendo sobre nuestro Salvador a causa, hermano, de tu pecado y de mi pecado. El juicio de Dios descendía sobre Jesús, sobre nuestro Salvador. El sustituto estaba sufriendo el desamparo y estaba recibiendo sobre él lo que te correspondía y lo que me correspondía y lo que le correspondía a todo ser humano en esta tierra. Estaba recibiendo sobre sus hombros la maldición por el pecado. Estaba sufriendo, estaba experimentando la angustia por el alejamiento de Dios. No por sus propios pecados, porque él nunca pecó. Él fue puro, santo, limpio toda su vida. Nunca pecó. Así es que ese juicio no fue por su propio pecado, sino por los nuestros. Fue por los nuestros. El Hijo de Dios fue levantado entre la tierra y el cielo, siendo rechazado por los hombres y al mismo tiempo desamparado por el Padre. Ahí estaba el Señor Jesús, siendo levantado entre la tierra y el cielo, rechazado por su pueblo, rechazado por aquellos a los que vino a salvar, y siendo desamparado por su Padre. Dios rodeó con tinieblas el momento cumbre de la redención del hombre. Dios puso tinieblas en ese momento exacto donde se estaba resolviendo la situación penal del pecado y se estaba abriendo en Cristo y por él la puerta, la única puerta de entrada a la dimensión del perdón. El Señor Dios Padre, creador de todo el universo, estaba ajustando lo necesario para que pudiéramos entrar a esta nueva dimensión del perdón a través de Cristo. Para que pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Cuando Él estaba resolviendo esta situación legal y penal, puso oscuridad. La cruz fue un lugar de inmenso juicio divino en el que los pecadores del mundo en el que los pecados más bien del mundo fueron derramados vicariamente sobre el Hijo sin pecado y perfecto. Y este fue el primer acontecimiento que sucedió antes de la muerte de Cristo. Las tinieblas, el juicio de Dios viniendo sobre su propio Hijo a causa de nuestros pecados. Este acontecimiento quisiera que lo tuviéramos en mente toda nuestra vida. Quisiera que recordáramos estas tinieblas de las que fuimos librados, porque eran tinieblas que nosotros deberíamos de haber sufrido. Esas 3 horas de tinieblas ahí colgados en la cruz era lo que nosotros merecíamos. Esas sombras de oscuridad en la tierra de Israel era lo que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestro insulto a Dios, por nuestra rebeldía a Dios, por nuestra falta de santidad delante de Dios. Y ahí estaba Cristo colgado en nuestro lugar.
Ahí estaba Cristo clavado en esa cruz, martillado en esa cruz, derramando su sangre, sufriendo terribles dolores, sufriendo la angustia. Sufría de dolor, por supuesto, corporalmente, todo lo que ya leímos, todo lo que él había venido experimentando, las burlas, los azotes, la corona de espinas, el cargar la cruz, su sangre siendo derramada, todo eso le producía dolor en su cuerpo. Pero estoy seguro que el dolor era mínimo. El dolor más profundo que sintió él fue cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el primer evento antes de la muerte de nuestro Rey. Las tinieblas sobre la tierra. Tinieblas que nos ilustran juicio. Un juicio del cual fuimos librados. Allí en nuestras Biblias, un segundo acontecimiento. El desamparo y la burla. Un segundo acontecimiento antes de la muerte de nuestro Salvador. El desamparo y la burla. Versículos 46 al 49. ¿Me acompañan leyendo juntos, por favor? Dice así la palabra de nuestro Dios. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Vemos el desamparo de nuestro Señor Jesucristo, vemos el desamparo de nuestro Salvador, el desamparo de nuestro Rey, y al mismo tiempo la mofa y la burla que los que lo estaban escoltando y cuidando ahí, soldados, se estaban burlando de él. Cerca de las 3 de la tarde, Dios entonces se apartó. Es curioso, pero Lutero lo dice así: Dios se apartó de Dios. Dios se apartó de Dios cerca de las 3 de la tarde. Pero al mismo tiempo, algunos de los que estaban ahí, dice la Escritura, se burlaban, se mofaban de él. Habían estado burlándose de él por la afirmación que había hecho de ser el Hijo de Dios. Allá en el verso 43, lo vemos ahí arribita: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Estas son palabras de burla. ¿Ah, sí? ¿Dice que es hijo de Dios? Pues entonces que su Padre, que su Dios lo libre. Y se burlaban de él. Jesús estaba clamando, angustiado, debido a la separación que ahora experimentaba de su Padre celestial. Era la primera y única vez en toda la eternidad que nuestro Señor Jesucristo se separaría del Padre. Primera y única vez. Puesto que el Hijo ya había tomado el pecado sobre sí mismo, entonces el Padre le dio la espalda. En alguna manera y por algunos medios y en los secretos de la soberanía de Dios y en la omnipotencia divina, el Dios hombre fue separado de Dios por un breve tiempo en el Calvario. Es difícil de entender esto. Calvino mismo tomó un tiempo dentro de su ministerio para alejarse e irse a meditar de qué forma se había logrado esta separación, de qué forma Dios el Padre había abandonado a su Hijo en ese preciso momento, pero ni siquiera Calvino pudo entenderlo. Después de pasar muchos días meditando y leyendo y orando, llegó a la conclusión de que esto es parte de lo que soberanamente Dios ha decidido no revelarnos a nosotros. Ha decidido que no lo comprendamos en este tiempo. Tal vez cuando estemos en la gloria con Él,
nos permita saber de qué forma dejó y abandonó a su Hijo. Mientras tanto, que nos baste saber que el Hijo sufrió por nosotros, que sufrió el abandono del Padre por nosotros. Mientras la ira furiosa del Padre fue derramada entonces sobre el Hijo que no tenía pecado, quien en gracia sin igual se convirtió en pecado por quienes creen en Él, mientras esa ira furiosa del Padre era puesta sobre el Hijo, algunos otros se mofaban, algunos otros se reían, algunos otros no alcanzaron a ver lo importante de este sacrificio, tal como muchos de nosotros aún hoy en día no alcanzamos a ver y a entender y a discernir la verdad de este sacrificio tan glorioso. Habacuc declaró de Dios, y seguramente han escuchado estas palabras: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dijo Habacuc allá en el capítulo 1, versículo 13. Dios volvió la espalda cuando Jesús estaba en la cruz porque no podía mirar el pecado, o quizás de modo más específico, a su Hijo propio. Dios el Padre lo había desamparado, ya que Jesús murió como sacrificio sustituto por los pecadores del mundo, ya que Jesús estaba muriendo por mí, por ti, y por todos los hombres de esta tierra y por todas las mujeres de esta tierra. El justo Padre Celestial tenía que juzgarlo plenamente de acuerdo con ese pecado. El Padre tenía que juzgar el pecado que existía en el mundo. El Padre tenía que derramar esa ira. No había otra opción. Era necesario que así fuese, para que en estos momentos, para que en nuestro presente, nosotros ahora podamos decir que tenemos esperanza de vida eterna. El Padre desamparó al Hijo porque el Hijo llevó sobre sí nuestras rebeliones y nuestros pecados, dice Isaías. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, dice Romanos. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice Primera de los Corintios. Aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Se convirtió en maldición por nosotros, dice Pablo en Gálatas. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, también dice Pedro en su primera carta. Se convirtió en propiciación por nuestros pecados, dice el apóstol Juan en su primera carta. Se convirtió en propiciación por nuestros pecados. Actuó a nuestro favor. Actuó para nuestro bien. Se ofreció para librarnos. Se ofreció para romper esas cadenas con las que estábamos atados al pecado. Para romper esa condenación eterna que nosotros merecíamos. Jesús se convirtió en pecado a favor del ser humano, a fin de que quienes creen en Él puedan salvarse del castigo que merecen por sus pecados. La razón suprema para su venida a la tierra no fue enseñar realmente o ser ejemplo. Por supuesto, eso fue importante, pero la razón suprema de por qué Jesús estuvo en esta tierra fue para dar su vida, dice Mateo, para dar su vida en rescate por muchos. Su enseñanza fue muy importante, es muy importante, y nos ayuda a vivir vidas dedicadas a Él. Su ejemplo también es muy importante y nos ayuda a vivir vidas santas delante de Él. Pero el dar su vida en rescate por nosotros fue el propósito principal de por qué Él vino a esta tierra. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, no habría salvación para ninguno de nosotros. No habría salvación para ninguno de nosotros, para ninguno de los pecadores de este mundo.
todos estaríamos allá, directito, yendo al infierno. Todos, absolutamente todos. No hay ni un justo, dice Pablo en su carta a los romanos, ni uno solo que busque a Dios. Y es que no no puedan buscar a Dios, es que simplemente no quieren buscar a Dios. La humanidad no quiere buscar a Dios, rechaza todo lo que sea Dios. Esa es nuestra condición de pecado. Cuando Cristo fue desamparado por el Padre, la separación que tuvieron no fue en naturaleza, no fue en su esencia, no fue en su sustancia. Cristo, dice el pastor MacArthur, Cristo en ningún sentido, Cristo en ningún grado dejó de existir como Dios o como miembro de la Trinidad, dice el pastor MacArthur. Por un poco de tiempo, Jesús dejó de conocer la íntima comunión con su Padre Celestial. Su separación del Padre en la cruz se volvió muchísimo más profunda que la humillante encarnación mencionada allá en Filipenses. Al venir a esta tierra, vayamos rápidamente a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Seguramente recuerdan este pasaje ustedes. Es un pasaje muy conocido. ¿Me ayudan a leer, por favor, del versículo 6 hasta el versículo 8? Por favor, ahí en sus Biblias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se humilló a sí mismo. Jesús ya se había humillado, había dejado su condición divina, había venido a esta tierra, había tomado un cuerpo, había ministrado. Esa era una humillación para nuestro Rey. Esa fue una humillación para nuestro Salvador, para el creador de todo lo que existe, para el sustentador de todo lo que hay en este universo. Esa fue una humillación. Pero el abandono, pero el dolor, pero la falta de esa comunión íntima con su Padre Celestial, esa separación que tuvieron por única vez, fue mucho más humillante que su encarnación en esta tierra. Jamás se habían separado dentro de su comunión íntima, por un breve momento solamente. Y eso fue mucho más humillante para él. Al tomar nuestros pecados, el Hijo de Dios se retorció de angustia, no por las heridas sobre su espalda, no por las espinas que todavía le perforaban la cabeza con esa corona de espinas que le pusieron para burlarse de él, no por los clavos que estaban sujetándole en esa cruz, sino por la pérdida incomparablemente dolorosa de su comunión con su Padre Celestial, al haberse convertido en pecado por nosotros. Eso fue lo que más le dolió a nuestro Señor. No los latigazos, no el cargar la cruz. Lo que más le dolió fue el haberse separado de su Padre. Samuel Pérez Milos, en su comentario, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras marcan el clímax del sufrimiento de Cristo por el mundo. Es en ese momento que debe beber hasta el final la copa que le había sido presentada en Getsemaní y por la que oró intensamente a su Padre para que, si había alguna manera, pasara de él. ¿Ustedes recuerdan a Jesús antes de ser arrestado en el Getsemaní? ¿Cuántas veces oró? 3 veces oró
¿Cuántas veces encontró a sus discípulos durmiendo? Las mismas. Ya en el último les dijo, ya todo acabó, ya mejor échense la última pestañita porque ya vienen por mí. Y les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo tan solo una hora? ¿No habéis podido? Yo estoy sufriendo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces se lo dijo al Padre. 3 veces sufriendo. 3 veces sabía que esta copa tenía que ser bebida por él. Completamente, dice Samuel Pérez Milos. Era el siervo de Dios, dice Samuel Pérez Milos, el siervo de Dios que estaba sufriendo por nuestras transgresiones. Era el cumplimiento de las palabras del Bautista cuando dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz de Jesús, el Hijo de Dios estaba expiando potencialmente el pecado del mundo para redimir virtualmente a los que creyesen de los del mundo. Él llevaba sobre sí el castigo penal que la ley establecía para el pecado. Recordamos que la Biblia claramente dice que la paga del pecado es muerte. Y más adelante en su comentario también Samuel Pérez Milos dice lo siguiente: Dios salva al pecador creyente de su propia ira, haciéndola descargar sobre Dios mismo en la persona del Salvador, que siendo hombre puede sustituir al hombre pecador y siendo Dios puede aportar el precio infinito de nuestra redención. En la cruz extingue absolutamente la pena por el pecado en favor del creyente, para que toda condenación por el pecado quede anulada para quien crea. Ese fue el propósito de por qué Cristo soportó la cruz, para que nuestra deuda, la cual debíamos pagar con la muerte, y muerte eterna, condenados eternamente a la separación de Dios, esa separación que nuestro Señor Jesús vivió en la cruz, cuando le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa separación, esa íntima comunión rota, fue la que nosotros debíamos de haber experimentado. Es la misma comunión rota que los que no creen, que los que no se han arrepentido, que los que no crean en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, experimentarán en la condenación eterna, totalmente separados del Padre. Ahí sabrán lo que Jesús sintió estando en esa cruz diciendo, Elí, Elí, lama sabactane. Ahí sabrán el verdadero significado de estas palabras cuando Jesús las mencionó. Aquellos que no se arrepientan sufrirán esta separación, esta condenación eterna, esta íntima comunión rota. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan, ahí adelante en nuestras Biblias. Juan capítulo 19, un pasaje paralelo a Mateo. Juan capítulo 19, versículos del 28 al 30. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Poco después, dice Juan, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estas son palabras tomadas del Salmo 69, versículo 21.
Toda esta narración del sufrimiento de Cristo tiene también su paralelo en los Salmos. El Salmo 22 nos da varios versículos que se van cumpliendo en este sacrificio vicario. Y aquí en el Salmo 69, o más bien en el Salmo 69, versículo 21, vemos el cumplimiento. Vemos estas palabras que fueron dichas en el Antiguo Testamento y que se están cumpliendo en Cristo. Él dijo, tengo sed. Uno de los soldados que lo estaba cuidando, uno de los soldados que estaba ahí enfrente de la cruz, cuidando que no hubiera disturbios, mostró un acto de compasión al darle de beber. Este vinagre que se le ofrece a nuestro Señor Jesús no era el mismo vinagre que ya se le había ofrecido antes, ¿sí? Era un vinagre diferente, más bien era una especie de vinagre con poco grado de alcohol. Realmente era algo coloquial beber aquello. El vinagre que dice la Escritura que se le había ofrecido antes era realmente una droga que se les daba a los crucificados para que pudieran soportar más el sufrimiento. Era una especie de anestesia. Pero este vinagre que le ofrece este soldado no era el mismo, era diferente. Entonces, en este acto de compasión al darle de beber, este soldado muestra un corazón compadecido, muestra ciertos rasgos de la comprensión de lo que realmente estaba pasando, pero los otros individuos que se hallaban cerca de la cruz usaron este gesto de bondad más bien como otra oportunidad para seguirse burlando más del Señor. Los otros dijeron, ya déjalo. Vamos a ver si es cierto que viene Elías a librarle. Vamos a ver si es cierto que viene aquel a quien está llamando a librarle. En otras palabras, déjalo, ya se va a morir. No va a venir nadie. Lo que el Señor había dicho era Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Una palabra en el griego muy similar a la palabra para Elías. No es que los soldados no hubieran comprendido lo que realmente nuestro Señor Jesús dijo. Más bien lo tomaron y se burlaron de aquello que él estaba diciendo. Era la mofa. Ahora, note por un momento que de acuerdo con Juan, Jesús sabía que ya todo estaba, ¿qué? Consumado. Jesús sabía que ya todo estaba consumado, es decir, el Señor sabía que la obra de la cruz había llegado a su fin. Todo el programa de salvación, aquellos planes que habían la Trinidad, que la Trinidad había dispuesto desde antes de la fundación del mundo para la salvación del hombre, sabía que todo ese programa de salvación había llegado a su fin. Se había llevado a cabo hasta su consumación en ese momento. Él ya sabía. La sustitución de los pecadores había sido hecha ya en él. Una vez que probó el vinagre, el Señor declaró concluida la obra de la cruz. El Señor dijo, consumado es. Y esta palabra consumado también puede traducirse como concluido es, terminado es, acabado está. La palabra griega es usada para referirse a la cancelación de una deuda. Es usada para referirse a la resolución de una obligación. Esta palabra consumado es una palabra que indica la conclusión de un trabajo también, la conclusión de una obra. Dios había vencido en Cristo al pecado. El Salvador había llevado a cabo la reconciliación del pecador con Dios. Cristo había reconciliado al mundo con Dios. Cristo había vuelto a unir esa comunión perdida que existía en el Edén y que se perdió con la caída. Dios había vencido en Cristo al pecado.
más bien el pago que Cristo había dado, era el precio que nosotros debíamos pagar. Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Cristo ahí en la cruz estaba pagando esto, estaba saldando este precio. El pecador puede ser entonces, claramente, gracias al sacrificio de Cristo, puede ya ser aceptado por Dios. Puede ya ser aceptado por Dios, puede ir delante de Dios, puede ir y hablar directamente con Dios sin intermediarios. ¿Ustedes recuerdan el Antiguo Testamento? ¿El pueblo de Dios se podía acercar libremente a Dios y verlo a la cara? No, muchos temblaron incluso y le dijeron a Moisés: no, ¿sabes qué, Moisés? Ve tú y habla con él. Nosotros no podemos. Si pasamos el límite, sabemos que vamos a morir. Pero con el sacrificio de Cristo, ese límite fue quitado. Y entonces, el ser humano, la humanidad redimida, aquellos que han creído en Jesús, pueden ir delante de Dios gracias al pago del precio de la redención. Gracias a ese pago, Él pudo decir: consumado es, terminado es, la cuenta está pagada. Todo aquello que se requería para que la humanidad, para que los míos fueran salvados y no fueran condenados, ahora está completo, ahora está pagado. La deuda ha sido pagada, la deuda ha sido cancelada completamente, gracias al sacrificio de Cristo. Y este fue el segundo evento. Primer evento, ¿cuál fue? Las tinieblas en la tierra. Tinieblas que nos muestran juicio. Segundo evento, el desamparo y la burla. Tercer evento, el rey entregó su vida voluntariamente. El rey entregó su vida voluntariamente. Dice, regresamos a Mateo capítulo 27. Dice el versículo 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí el verbo importante de ese versículo es entregó. Entregó voluntariamente. Cristo se entregó a la muerte en sacrificio voluntario. El hecho de que Jesús clamara otra vez a gran voz, como nos lo hace saber Mateo, Marcos, Lucas también lo menciona, demostró considerable fortaleza física en Jesús. Incluso después de los golpes, después de los azotes, después de la corona de espinas, las heridas de los clavos, después de estar colgado ahí en agonía durante varias horas, Jesús no estaba en el punto del agotamiento total en este momento. Jesús no estaba ya tirado, completamente sin fuerzas. No, Él tenía fuerza suficiente para generar una gran voz, para hablar fuerte y que todos los que estaban ahí viéndolo lo escucharan. Tenía los recursos para permanecer vivo, si así lo deseaba, un poco más de tiempo. Dirigiéndose otra vez a Dios como su Padre, declaró con voz fuerte y dijo: Padre, esto nos lo dice Lucas, no lo tenemos ahí en el texto de Mateo, pero Lucas aclara lo que dijo con voz fuerte y dijo: Padre, en tu mano o en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces entregó el espíritu. Tenía fuerza. Entregó tiene el significado básico de soltar, de enviar, de dejar ir, indicando un acto de voluntad, no un acto a la fuerza. Jesús dejó ir, soltó su espíritu voluntariamente. La vida de Jesús no le fue quitada por los hombres, más bien Él rindió su espíritu por el acto consciente de su propia voluntad soberana.
Estaba consciente de lo que estaba haciendo. Sabía que era necesario que él dejara ir voluntariamente su espíritu y lo entregara al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento dejó ir de sí su Santo Espíritu. Jesús lo había afirmado contundentemente durante todo su ministerio. Seguramente recuerdan lo que dijo, lo que dice Juan capítulo 10, verso 18. Nadie me la quita, refiriéndose a su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo, la doy, la ofrezco, la dejo ir. Tengo poder para ponerla, pero también dice, tengo poder para volverla a tomar. ¿Ven lo poderoso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién de nosotros podría hacer esto? ¿Quién de nosotros podría dejar ir voluntariamente su espíritu y volverlo a tomar? Nadie. Eso es solamente un milagro de Dios. Eso solamente es de Dios. Por eso, Él es Dios. Pérez Milos dice, apegado a la palabra, a la que honró, predicó y enseñó a las gentes, termina su vida física con una oración tomada de la misma palabra, del Salmo 31:5. El autor de la vida entraba voluntariamente, dice Samuel Pérez Milos, a la experiencia de la muerte física. La voz potente del Señor es evidencia de que su vida estaba bajo su control. La voz no era la entrecortada, no era la voz difícil, no era la voz susurrante de un moribundo. Jesús quería dar a entender con toda claridad que no era la vida quien le dejaba a él, sino que era él quien daba permiso a la muerte para tomar posesión momentánea de su vida humana. Fin de la cita. Él estaba permitiéndole a la muerte tomar momentáneamente su vida para salvarnos, para redimirnos. Tiene poder para ponerla y tiene poder para tomarla también. Así que en la cruz el Padre juzgó el pecado del mundo, que el Hijo llevó sobre sí, y el Hijo, quien controla divinamente la vida y la muerte, entregó de forma voluntaria su vida como castigo por ese pecado que llevaba sobre sus hombros. Un pecado que nosotros debíamos de llevar sobre nosotros y pagar por ese pecado. Ese fue el tercer acontecimiento. 3. Llevamos 3. La oscuridad. 2. El desamparo y la burla. 3. El rey entregó su vida voluntariamente. Y entonces vemos el cuarto acontecimiento importante que deberíamos recordar. Enseguida, dice el verso 51 en Mateo 27. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Verso 51 dice: tomaremos solamente la primera parte de este versículo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. El cuarto acontecimiento que ocurrió durante la crucifixión fue que el velo del templo se rasgó en dos. En el lugar santísimo, ¿ustedes recuerdan cómo se constituía el tabernáculo en el Antiguo Testamento? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Cuál de estos tres era el más importante? El lugar santísimo, al cual solamente se podía ingresar ¿cuántas veces al año? Una, y solamente ¿quién podía ingresar? El sumo sacerdote. Nadie más. Quien se atreviera, moriría. Incluso los sacerdotes o el sumo sacerdote tenía que entrar acá con un lacito amarrado en el pie por si entraba impuro y pácatelas, caía ahí. Pues ya lo tenían que jalar, porque no podían entrar, si no, pues todos morían. Era un lugar importantísimo.
Una vez al año al sumo sacerdote se le permitía entrar, atravesar ese velo hermoso que es descrito allá en el Antiguo Testamento y que también los historiadores del tiempo de Jesús han descrito en sus libros, y lo han descrito como hermoso, como algo maravilloso, con mucho decoro. Una vez al año se le permitía a este sacerdote pasar por el velo en el día de la expiación con el fin de rociar sangre sobre el altar por los pecados del pueblo. Y solamente era por un corto tiempo, nada más, no más. Al igual que la presencia de Dios en el lugar santísimo, aún ese sacrificio especial solo era simbólico, solo era un simbolismo. El ritual debía repetirse cada año en anticipación del único y verdadero sacrificio, en anticipación al sacrificio de nuestro Salvador por los pecados que un día el mismo Hijo de Dios iba a ofrecer. Cuando Cristo entregó su Espíritu, se completó ese sacrificio de una sola vez y para siempre. Ahora no es necesario volverlo a repetir. Ahora no hay necesario de que cada año se haga. Ya no existe la necesidad de un velo. Ya no existe la necesidad de un velo. Por eso el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y eso es característico. Eso es importante. No se rasgó de abajo hacia arriba. Se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el gran poder de Dios y la voluntad de Dios para darnos entrada plena al trono de la gracia. Cuando Cristo entregó su Espíritu, se completó ese sacrificio de una sola vez y para siempre. El templo, seguramente todos los que estaban ahí en el templo se asombraron y dijeron: ¿qué está pasando? Seguramente ahí había sacerdotes, seguramente ahí había gente sirviendo en el templo, seguramente había gente adorando en el templo. Y al ver ese velo tan sagrado, ese velo siendo partido a la mitad, seguramente se sorprendieron mucho. Al rasgar el velo del templo, Dios en realidad estaba diciendo lo siguiente. En palabras del pastor MacArthur, dice: en la muerte de mi Hijo Jesucristo hay acceso total al interior de mi santa presencia. Jesús ha pagado el precio total del pecado por todos los que confían en Él, y ahora abro mi santa presencia a todo aquel que venga en el nombre de mi Hijo. Así lo interpreta el pastor MacArthur. Samuel Pérez Milos, por su parte, en su comentario dice: tal suceso era una manifestación del libre paso de todos los creyentes a Dios por medio de Jesucristo. Ya no había en adelante más separación establecida en la ley, porque había sido resuelta en la muerte del Salvador. Y ahora nosotros podemos ir libremente. Incluso el escritor a los Hebreos nos anima a ir delante del trono de la gracia. Seguramente hemos leído: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Tienes libertad de hacerlo. El velo está roto. El Señor te da entrada libre. Ya no hay que pedir permiso. Ya no necesitas un sumo sacerdote. Ve tú y preséntate delante del Señor. Confiadamente. Preséntate confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto fue lo que logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si Él no hubiera muerto, ese velo seguiría cerrado, seguiría ahí en el templo, y solamente una vez al año algún sumo sacerdote podría entrar, pero el velo se rompió. Podemos acercarnos como creyentes, podemos ver a nuestro Señor, podemos orar a nuestro Señor directamente.
No necesitamos intermediarios. El sumo sacerdote Jesús hizo la expiación por el pecado personal de cada uno de los creyentes, de cada uno de los elegidos, de cada uno de sus hermanos. El Padre da oportunidad a cada uno de sus hijos para que vengan a Él. Como conclusión, yo quisiera que recordáramos estos acontecimientos rodeando la muerte del rey. 4 acontecimientos que quisiera que guardáramos en nuestra mente y en nuestro corazón, y que siempre los estuviéramos recordando, que siempre estuviéramos recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y de lo cual nos ha librado. Primer acontecimiento, las tinieblas sobre la tierra. Segundo acontecimiento, el desamparo y la burla. Tercer acontecimiento, el rey entrega su vida voluntariamente. Cuarto acontecimiento, el velo del templo se rasgó. Hermano, ahora que recordaste estos acontecimientos que rodean la muerte de nuestro rey, ahí en la cruz, deberías recordarlos constantemente en tu vida, dando gracias a Dios, glorificando el nombre de Dios por su maravillosa obra redentora. ¿Sabes por qué? Te voy a dar 4 razones. ¿Sabes por qué deberías estar agradecido con Dios por haber llevado a cabo esta obra? Razón número 1, porque la muerte del rey te libró del juicio que te correspondía. La muerte del rey te libró de las tinieblas que te correspondían. Te libró de esas 3 horas de tinieblas, cayendo juicio sobre ti. Segunda razón, la muerte del rey te libró del desamparo de Dios. La muerte del rey te libró de que estuvieras eternamente y para siempre separado de Dios. La muerte del rey te libró de una condenación eterna. La muerte del rey te libró de muerte eterna en el infierno. Razón número 3, la muerte del rey. En la muerte del rey, Cristo entregó su vida voluntariamente para darte vida eterna a ti. Una vida eterna que de otra manera jamás hubieras logrado tener. Aún con tus actos buenos, aún con tus buenos pensamientos, aún con tu obediencia en términos humanos, jamás hubieras logrado tener la vida eterna que Cristo te dio al dar su vida voluntariamente. Y la última razón, la muerte del rey te dio acceso directo al trono de la gracia. Si el rey no hubiera muerto, tú seguirías yendo delante de un sacerdote, delante de un sumo sacerdote, para escuchar la voz de Dios. Un sacerdote que fuera un intermediario entre tú y Dios. Así es que la muerte del rey te dio acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu sacrificio, Padre. Te damos muchas gracias porque estos 4 eventos que tú nos enseñas en tu palabra a través de tu sacrificio vicario nos hacen recordar lo maravilloso que fue tu sacrificio, lo maravilloso en términos de beneficio para nosotros, porque nos libraste de juicio, porque nos libraste de una separación eterna de ti, porque Padre, entregaste tu vida voluntariamente para darnos vida a nosotros. También porque nos diste acceso a tu maravilloso trono de gracia. Padre, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre y te reconocemos como Señor de señores y Rey de reyes, como el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, como el Dios de gracia, como el Dios de amor, como el único Dios en quien tenemos nosotros
salvación. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo, nuestro Salvador, a esta tierra, a humillarse, a encarnarse, a sufrir todo lo que sufrió por causa nuestra. Gracias, porque Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de tu trono. Gracias porque en ti, Padre, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos salvación eterna. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.